Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien les habla es Jonathan Farfán y en esta oportunidad nos toca hablar sobre el estoicismo, que es un movimiento filosófico que perdura hasta hoy día, incluso disfrazado y entreverado en otras disciplinas. El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que adquirió mayor importancia, fundado por Zenón de Citio en 300 a.C. y fue muy difundido por todo el mundo, en especial en las élites romanas, basado en el rechazo de los bienes materiales y la necesidad de alcanzar la felicidad en una vida virtuosa, alejada de las pasiones y con autodominio del sufrimiento y el dolor. Hay tres fases: está el estoicismo antiguo, el medio y el nuevo o romano. En el estoicismo antiguo es la primera etapa que se caracterizó sobre todo por el establecimiento formal de la doctrina. Los filósofos más importantes son Zenón de Citio y Crisipo. En el estoicismo medio, que es la expansión del estoicismo por todo el mundo mediterráneo, el estoicismo fue la escuela filosófica más admirada por los romanos. Y el estoicismo romano destaca por su vertiente eminentemente práctica, donde las consideraciones lógicas, metafísicas o físicas del estoicismo antiguo pasan a un segundo plano para desarrollar sobre todo la vertiente ética de la escuela. Los filósofos más importantes son Lucio, Séneca y Marco Aurelio. Ahora bien, el centro de la preocupación estoica es el hombre, el sabio. Hacen una filosofía dividida en tres partes: la lógica, la física y ética. Pero su verdadero interés es la ética. Los estoicos son sensualistas. La percepción es la que va imprimiendo las huellas en el alma humana y formando sus ideas, como también pensará luego más adelante, ¿verdad? El empirismo de Locke, de Hume. Pero a esto se refiere con sensualismo, ¿verdad? Las sensaciones son una parte importante al momento de conocer, ¿no es cierto? En la epistemología estoica, las sensaciones son primordial para poder desarrollar cualquier clase de conocimiento. Los estoicos reconocían unas nociones comunes presentes en todos y que determinan el consentimiento universal. Posteriormente se alteró la opinión acerca del origen de esas nociones y se pensó que eran innatas. La certeza absoluta correspondía a esas ideas innatas. Esta teoría ha ejercido una influencia muy profunda en todo el innatismo moderno. Las repercusiones del estoicismo, tanto en lógica como en moral, han sido mucho más extensas y persistentes de lo que suele creerse, y en particular en la época renacentista. Tal vez la máxima influencia de la filosofía antigua renovada ha correspondido a la estoica, como se puede ver, por supuesto, en Kant o en Descartes. Para los estoicos, el terreno de la lógica incluía no solo lo que moderadamente se entiende por ello, sino además la epistemología, la retórica y la gramática. En el campo de la lógica desarrollan la lógica inductiva, y dividieron la lógica en retórica, ciencia del correcto decir, y dialéctica, o sea que dividieron la lógica en retórica y en dialéctica. Diodoro Cronos, quien fue uno de los maestros de Zenón, es considerado el filósofo que introdujo y desarrolló por primera vez un enfoque de la lógica, ahora conocido como lógica proposicional, que se basa en enunciados o proposiciones en lugar de términos, lo que lo hace muy diferente de la lógica de Aristóteles, por ejemplo. Más tarde, Crisipo desarrolló un sistema que se conoció como lógica estoica e incluía un sistema deductivo. La silogística estoica, que se consideraba un rival de la silogística de Aristóteles, se basaban en esta clase de análisis, ¿verdad? Ya no eran los términos, sino que eran las proposiciones completas, lo que importaba. Algo parecido se puede apreciar, por ejemplo, en el alemán lingüista Frege, ¿verdad? En donde la importancia está basada más que nada en las proposiciones completas o en los enunciados completos y no solamente en cada uno de los términos que pueda llegar a tener o a conformar la oración.
Ahora bien, los escépticos, que también son muy influyentes a partir del siglo II a.C., trataban de independizar al hombre del mundo mediante la abstención de juicio. Dudaban de la posibilidad de conocimiento sensible mediante el pensamiento discursivo y de los resultados que se combinan de ambos. Por ejemplo, el relativismo de Protágoras es la base de la duda escéptica respecto a los sentidos. No puede ser una reproducción inmediata de las cosas si la percepción varía de individuo en individuo y entre distintas situaciones del mismo individuo o del objeto. Y estas contingencias no se pueden evitar. Así que no hay posibilidad de conocimiento sensible. Y por otra parte, las opiniones vienen condicionadas por la costumbre. Ante la contradicción de opiniones, no se puede distinguir la veracidad. El método de deducción silogística de Aristóteles depende de las premisas. Estas premisas ni se pueden admitir sin demostración, ni pueden ser simplemente hipotéticas. O sea que por lo tanto el camino del conocimiento de lo general a lo particular mediante el silogismo es imposible. El punto de partida es incierto, de modo que lo mejor desde el punto de vista escéptico es abstenerse de juzgar, ya que no se puede decir nada más allá del parecer. Frente a ellos, los estoicos, que son filósofos preocupados esencialmente por los problemas éticos, sostienen que se llega a la virtud por el saber. Esto es uno de los puntos centrales y es como la antesala a lo que vendría a ser después el medioevo o una de las grandes temáticas del medioevo, ¿verdad? Llegar a la virtud mediante el saber. Pero lo ponemos entre paréntesis. O sea que por lo tanto deben buscar el conocimiento pese a todas las objeciones y para ello deben encontrar un criterio de verdad certero. Consideran que la percepción deja la impresión de lo externo en el alma, que al nacer sería como una tabla de cera en la que lo exterior imprimen sus signos. Las representaciones generales se deben al alcance entre impresiones o a su permanencia. No hay ni ideas platónicas ni una energía externa que produzca conceptos. Entonces, a partir de esta base, el argumento principal de los estoicos para afirmar la existencia de un criterio de verdad es que las impresiones son iguales para todos los individuos. Consideran que el consenso de los hombres sobre las representaciones se pueden tomar como un punto de partida para la demostración. Sin embargo, en el último estoicismo hay cambios respecto de este punto. Para Cicerón, por ejemplo, no se trata del consenso entre los individuos, sino de representaciones innatas, presentes desde el nacimiento en cada uno. Según Cicerón, el hombre nace con unos principios morales, la creencia en Dios y otros. Con respecto a las percepciones, los estoicos consideran que el criterio de conocimiento verdadero es la evidencia de la percepción. Claramente uno lee y puede interpretar a Descartes también relacionado a los estoicos, ¿no es cierto? Y hay una cierta similitud, inclusive en el libro tercero del Discurso del Método, una fuerte influencia sobre el estoicismo en Descartes, ¿verdad? Las percepciones son verdaderas. El error, cuando hay contradicciones, está en la opinión, no en las percepciones, que son veraces al mostrar algo en sus determinadas circunstancias. En el campo de la física retornaron a la filosofía de Heráclito, o sea que todo, como entendía Heráclito, todo está sometido al cambio, al movimiento. La física, según el estoicismo, es el estudio de la naturaleza tanto del mundo físico en su totalidad como en cada uno de los seres que la componen, incluidos los seres divinos, humanos y animales. Fundamentalmente especulativa y en clara deuda con el pensamiento de Parménides de Elea, en cuanto a unidad de ser, ¿verdad? Y Heráclito. La física estoica concibe la naturaleza como un fuego artístico en camino de crear. Claramente muy influenciado por Heráclito. El universo es un todo armonioso, dice, y causalmente relacionado.
Es decir, todo está relacionado por una serie de causas, que se rige por un principio activo, el logos cósmico y universal del que el hombre también participa. Este logos cósmico, que es siempre el mismo, es llamado también neuma, o soplo, o espíritu en latín. Aliento igneo, ley natural, naturaleza, physis, necesidad y moira, destino, factum en latín, nombres todos ellos que hacen referencia a un poder que crea, unifica y mantiene unida todas las cosas. Y aquí podemos ver una clara influencia de Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, ¿verdad? Toda la filosofía presocrática. Ahora bien, como dijimos, nombres todos ellos que hacen referencia a un poder que crea, unifica y mantiene unida todas las cosas, y que no es simplemente un poder físico. El neuma o logos universal es una entidad fundamentalmente racional, es Dios, un alma del mundo o mente que todo lo rige y de cuya ley nada ni nadie puede sustraerse. Es inmanente al mundo. El logos es corpóreo, penetra y actúa sobre la materia, que es principio pasivo, inerte y eterno que, en virtud del neuma o logos, produce todo ser y acontecer. Todo en la naturaleza es mezcla de estos dos principios corpóreos. Y por esto se entiende obviamente que es una física materialista, ¿verdad? Ahora bien, con todo lo dicho, la teología estoica es claramente panteísta, ¿verdad? No hay un Dios fuera de la naturaleza o del mundo. Es el mismo mundo en su totalidad, el que es divino, lo que justifica que la creencia en los dioses, pese a su heterogeneidad, sea universal. Claramente se puede leer prácticamente casi lo mismo o un calco en Spinoza, ¿verdad? Al interpretar que hay una similitud entre Dios y la naturaleza o el mundo. Claramente esto cae de maduro. La concepción de un cosmos dotado de un principio rector inteligente desemboca en una visión determinista del mundo, donde nada hay azaroso. Esto quiere decir que todo está gobernado por una ley racional, que es inmanente, como su logos, y necesaria. El destino no es más que la estricta cadena de los acontecimientos o causas ligados entre sí. Y esto es que los sucesos anteriores son causa de aquellos que le siguen. Y en esta manera todas las cosas van ligadas unas a otras. Y así no sucede cosa alguna en el mundo que no sea enteramente consecuencia de aquella y ligada a la misma como a su causa. Muy bien, lo que está diciendo acá es que el azar no existe, es el simple desconocimiento causal de los acontecimientos. Si nuestra mente pudiera captar la total trabazón, o sea, la conexión que hay de las causas, podría entender el pasado, conocer el presente y predecir el futuro. Este mundo es el mejor de todos los posibles y nuestra existencia contribuye a este proyecto universal, por lo que, como veremos, no hay que temer al destino, sino que hay que aceptarlo. Esta es una de las influencias más fuertes que tiene el estoicismo dentro de toda la filosofía, que a su vez es lo más criticado, ¿verdad? No aceptando el destino se eliminan los problemas y demás cosas. Eso es claramente uno de los puntos que se le puede llegar a criticar al estoicismo, pero en cierta forma tiene su vigencia en la actualidad y es enseñado, entre otros, por la famosa psicologías o ramas similares. El logos de todo, que todo lo anima, está presente en todas las cosas como un logoi, spermaticoi, o sea, razones seminales, que todo lo que acontecerá, de todo lo que acontecerá. Como el mundo es eterno y el logos es siempre el mismo, inevitablemente habrán de repetirse todos los acontecimientos, una especie de eterno retorno, como dirá Nietzsche, ¿verdad?
una que se repite una y otra vez, por ciclos, ¿verdad? Siempre debe entenderse esto a través de una consecución, pero de ciclos. El mundo se desenvuelve en grandes ciclos cósmicos de duración determinada, al fin de los cuales todo volverá a comenzar de nuevo, incluso nosotros mismos. Cada ciclo acaba con la conflagración universal, o consumación por el fuego, de donde brotarán de nuevo los elementos, el aire, el agua, la tierra, que componen todos los cuerpos, comenzando así un nuevo ciclo. Muy bien, entonces con respecto a la física, se puede decir que los estoicos eran materialistas y eran a su vez también panteístas, ¿no es cierto? La teología estoica, como bien dijimos, es panteísta. Ahora pasamos a la moral, al grueso de la cuestión, o por lo que fueron conocidos los estoicos. Muy bien, dicen los estoicos, al estar todos los acontecimientos del mundo rigurosamente determinados y formar parte el hombre del logos universal, la libertad no puede consistir más que en la aceptación de nuestro propio destino, el cual estriba fundamentalmente en vivir conforme a la naturaleza, que para ello el hombre debe conocer qué hechos son verdaderos y en qué se apoya su verdad. Ahora bien, el bien y la virtud consisten, por tanto, en vivir de acuerdo con la razón, evitando las pasiones, que no son sino desviaciones de nuestra propia naturaleza racional. La pasión es lo contrario que la razón. Es algo que sucede y que no se puede controlar, por lo tanto debe evitarse. Las reacciones como el dolor, el placer o el temor pueden y deben dominarse a través del autocontrol ejercitado por la razón. La impasibilidad, de la cual deriva apatía, y la imperturbabilidad, o sea, la ataraxia, son conceptos fundamentales de esta ética estoica, cuyo gran pilar, como acabamos de decir, es la ataraxia, es la imperturbabilidad del alma ante el flujo de las cosas, ante la vida, ante el conocimiento, es el dominio de las pasiones. Bien, estas seguirán de la comprensión de que no hay bien ni mal en sí, ya que todo lo que ocurre es parte de un proyecto cósmico. Solo los ignorantes desconocen el logos universal y se dejan arrastrar por sus pasiones. El sabio ideal es aquel que vive conforme a la razón, está libre de pasiones y se considera ciudadano del mundo. El cosmopolitismo que defiende la igualdad y la solidaridad de los hombres. Ahora bien, ¿cómo se puede vivir al margen de las pasiones? Es un poco la crítica que siempre se le va a hacer al estoicismo, ¿verdad? Que puede llegar a ser útil su contracara, que es, bueno, la filosofía, la ética aristotélica, ¿verdad? Que logrando, entiendo yo, el punto medio, que también es virtud, que es dominar las pulsiones, las pasiones, no es rechazarlas, sino aprender a reconocerlas y en consecuencia poder administrarlas. Creo que se va logrando esta libertad en cuanto a las pasiones y que a uno le permite poder ejercer dominio tanto sobre sí como lo que le sucede o lo que le acontece. Pero bueno, es la contrapartida, es lo que le falta a la moral estoica. Las 4 virtudes cardinales de la filosofía estoica son una clasificación derivada de las enseñanzas de Platón, que se puede ver en la República, ¿verdad? En el libro 4, por ejemplo, que tenemos a sabiduría o sofía, al coraje o andreia, a justicia o dikaiosine y la templanza o la sofrosine. Después de Sócrates, los estoicos sostuvieron que la infelicidad, no infidelidad, y el mal son el resultado de la ignorancia humana de la razón en la naturaleza.
Si alguien no es amable es porque no es consciente de su propia razón universal, lo que lleva a la conclusión de la crueldad. La solución al mal y a la infelicidad es entonces la práctica de la filosofía estoica, examinar los propios juicios y comportamientos y determinar dónde divergen de la razón universal de la naturaleza. Ahora, esta práctica que es propuesta por los estoicos es también otro de los puntos críticos que se les puede hacer en la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo se logra? Hay un gran libro, Cómo ser un estoico hoy, de un español, que no recuerdo en este momento quién es, pero que si bien el libro es muy potente, es muy fuerte y es muy acertado en muchísimas cosas, es también algo muy, muy abstracto, como también lo plantea la epistemología, la física y un poco también la moral, ¿verdad? Entonces hay que ir paso a paso. Está claro que en el reconocimiento de las pasiones puede haber una salida en cuanto a reconocer y poder tratar de moderarlos, pero de ahí a evitarlos es algo casi imposible que en la actualidad es casi impracticable inclusive, ¿no? Por la época. Y esto es una opinión personal, pero aquellos que practicaban el ascetismo o practican el ascetismo son las personas que generan muchísimos problemas en la sociedad, no solamente psiquiátricos personales de cada uno de ellos, sino que tienen una conducta en la actualidad que es completamente desechable. Y estoy hablando, por supuesto, de la mayoría de la Iglesia Católica, lo cual también hereda muchísimo del estoicismo, pero son opiniones personales. Una característica distintiva del estoicismo es su cosmopolitismo. Según los estoicos, todas las personas son manifestaciones del único espíritu universal y deben vivir en amor fraternal y ayudarse mutuamente. En los discursos, Epicteto comenta sobre la relación del hombre con el mundo y dice que cada ser humano es principalmente un ciudadano de su propia comunidad, pero también es miembro de una gran ciudad de dioses y hombres, de la cual la ciudad política es solo una copia. Este sentimiento se hace eco del de Diógenes de Sinope, quien dijo: "No soy ateniense ni corintio, sino ciudadano del mundo". También sostuvieron que las diferencias externas como el rango y la riqueza no tienen importancia en las relaciones sociales. En cambio, abandonaron por la hermandad de la humanidad y la igualdad natural de todos los seres humanos. Abogaron por la hermandad de la humanidad y la igualdad natural de todos los seres humanos. El estoicismo se convirtió en la escuela más influyente del mundo greco-romano y produjo una serie de escritores y personalidades notables, como Catón el Joven y Epicteto. En particular se destacaron por su urgencia de clemencia hacia los esclavos. Séneca, por ejemplo, exhortó: "Recuerda amablemente que el que llamas esclavo nació en la misma población, es sonriendo con los mismos cielos y en igualdad de condiciones con ti mismo. Respira, vive y muere". A ver, entonces, para cerrar, los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Tal es la idea de la imperturbabilidad o la ataraxia. Asumiendo una concepción materialista de la naturaleza, siguiendo a Heráclito en la creencia de que la sustancia primera se halla en el fuego y en la veneración del logos, se identifican con la energía, la ley, la razón y la providencia encontradas en la naturaleza. La razón de los hombres se considera también parte integrante del logos divino e inmortal.
y la doctrina estoica, que consideraba esencial a cada persona como miembro de una familia universal, ayudó a romper las barreras regionales, sociales y raciales y a preparar el camino para la propagación de una religión universal. La doctrina estoica es la ley natural, que convierte la naturaleza humana en una norma para evaluar las leyes e instituciones sociales. Tuvo mucha influencia en Roma y en las legislaciones posteriores de Occidente. Además tuvo importancia en corrientes y filósofos posteriores, como dijimos, Descartes y Kant. Los estoicos antiguos dividieron la filosofía en tres partes: la lógica, la teoría del conocimiento y de la ciencia, que incluye la retórica y la dialéctica; la física, que ya dijimos, ciencia sobre el mundo y sobre las cosas; y la ética, la ciencia de la conducta. Todas ellas se refieren a aspectos de una misma realidad, el universo en su conjunto y el conocimiento sobre él. Este puede ser explicado y comprendido globalmente porque es una estructura organizada racionalmente en la que el hombre mismo es parte integrante, siendo la faceta más importante de esta ética.